Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a este espacio entre mamás. Hoy tenemos de invitado a Aitor Juaristi, que es terapeuta, trabaja con familias, es asesor de gobierno y es una persona que nos viene a platicar cosas súper interesantes en relación a trabajar con jóvenes y cómo hacer esta intervención entre jóvenes y familias. Aitor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco la invitación y el espacio para poder compartir. Estoy súper emocionada de tenerte aquí en Entre Mamás porque nos urge una visión como la tuya. El trabajo que haces con los chavos, con las familias, es algo que no cualquiera se avienta a hacer. Y platícame quién eres y primero que nada, con todo el mundo empiezo a que me cuentes quién es y quién fue Aitor en su adolescencia. Ok, voy a empezar por mi adolescencia. Sí. Aitor Juaristi era un joven travieso, inquieto, muy curioso, sumamente sociable. Ok. Y bueno. Amiguerísimo. Vengo de una familia de puros hombres, y lleno de amigos por todos lados. Unos buenos, otros malos. Y bueno, eso fue lo que me fue constituyendo a volverme terapeuta en la historia de mi vida. Oye, ¿y eres amiguero y pachanguero? Sí. Súper pachanguero. Sí, claro. Sí. Soy rehabilitado. Ok. Me rehabilité a los 20 años. Dejé de beber. Ok. Querétaro era una ciudad caracterizada por pocas alternativas de diversión y lo único que había aquí era carnes asadas y beber. Ir a los 2 lugares que estaban de moda, donde todos nos encontrábamos y bueno, fue como la marca de la generación. Grandes bebedores. Ok. Que sigue siendo un rasgo social que sigue viendo no solo en Querétaro, sino a nivel mundial. A nivel mundial. Y tomo la decisión de meterme a psicología después de un año que fui de viaje y le di al clavo, porque el primer año en el que inicio yo mi carrera, decido dejar de beber y empieza ahí toda la trayectoria que hasta hoy en día tengo. Me preparo como terapeuta, estudio psicología, después estudio una maestría en psicoanálisis y después estudio un doctorado en psicoanálisis. Okay. Me dedico a familias y pareja. Y bueno, en mi historia laboral inicio en el Consejo Municipal contra las Adicciones. Okay. Después se queda corto el consejo porque estaba plagada las conductas de riesgo alrededor del consumo y decidimos abrirlo. Es decir, no solo nos vamos a dedicar al alcohol y tabaco, nos tenemos que dedicar a todas las conductas que están alrededor del fenómeno del consumo. Y iniciamos el primer Instituto Nacional de Prevención en Conductas de Riesgo en Querétaro. Fue el primero, lo iniciamos acá. Okay. Y hablábamos de las problemáticas con las que llegaban los jóvenes que vivíamos en las comunidades y en las escuelas privadas y en las públicas, y nos dimos cuenta que las conductas de riesgo era lo más democrático que existía, así como el COVID. Así es. La misma problemática, un poquito el escenario se podía modificar, pero era exactamente lo mismo. Y desde hace 15 años, cumplo 18 de terapeuta. Trabajo con trastornos de personalidad, conductas de riesgo, consumo de drogas, desde el joven que tiene curiosidad hasta el joven que ya tiene una dependencia. Ahora, ¿qué tanto influyó tu historia? Porque me decías, es que por eso me dediqué a esto. ¿Cómo te hizo clic? O sea, porque dijiste, oye, bueno, yo me lancé a estudiar psicología y luego, obviamente, una cosa te fue llevando a la otra, pero yo creo que muy en el fondo tú traías este gusanito que te quemaba y decías, oye, yo tengo que hacer algo por esto que viví. Estaba sentado en un parque en Inglaterra. Me fui a estudiar inglés. Ajá. Lo único que hice fue conocer puros españoles y hispanoparlantes. Sentado con una botella de vino blanco. Ajá. Me puse a llorar y dije, Dios, ¿qué quieres de mí? Y había una banca llena de nadie. Vacía. Estaba solo yo. Y dije, yo lo que necesito es compañía.
Porque a mí lo que más me gusta es subirme a un camión y que alguien me cuente su historia. Subirme a un avión y que alguien me cuente su historia. Siempre tenía la disposición de escuchar. Ok. Dije, yo necesito que me escuchen y necesito escuchar. El mejor negocio para mí va a ser hacer lo que me hubiera gustado que hicieran. Escucharme. Sí, y me di cuenta que la mejor manera de rescatarme a mí y de hacer prevención era volverme lo que necesitaba. Quería ser chef, me encanta cocinar, pero dije, no, necesito algo que me haga trascender un poco más. Y lo decidí, y ahí mi formación profesional empezó en esa banca. De hecho, vengo de viaje, fui a ese lugar a ver esa banca, es decir, aquí cambió mi vida, aquí tomé esta decisión. Es un aha moment. Dije, ahí me iluminó Dios, dije, quiero esto. Toda la gente que me conocía me criticaba, estabas a morir de hambre como psicólogo. ¿Cómo se te ocurre? Ajá. Vengo de una familia de comerciantes, abogados, médicos, y rompí el molde y a esto me dedico y me apasiona muchísimo. Y eres feliz, así es. ¿Cómo es tu familia? Vamos a platicar. Tú me decías que eran puros hermanos. Vamos a hablar de tu familia primero, papá, mamá y hermanos. Uh-huh. Y luego ya me cuentas que si hiciste alguna familia o cuál es tu estatus actual. Mis papás comerciantes, ajá, queretanos de toda la vida, de los poquitos que ya quedamos, siempre trabajando, pero también siempre presentes. No me faltó nada ni afectivamente ni económicamente. Yo, normal, nunca referí ningún problema de esos. Tenía hermanos que eran como amigos. Siempre estaba lleno de mis hermanos y de los amigos de mis hermanos. Era una casa viva. Ok. Siempre llena de gente. Había invitados a comer y el que no estaba invitado llegaba y era una casa de puertas abiertas. Ok. Súper divertido. Somos 4 y nos llevamos un año cada quien. O sea, en realidad, si yo hacía una fiesta, todos los amigos de los amigos eran más o menos de la misma rodada. Bruto. Oye, ¿y por qué decides, o tu familia actual, o cómo decides empezar a trabajar con familias, con jóvenes? ¿Qué te movió hacia allá? Digo, sé que te gusta escuchar historias, pero pues hay de historias a historias, ¿estás de acuerdo? Sí. Empecé a dejar de beber, no le avisé a nadie y algo empezó a cambiar. Ok. Y por magnetismo o por intuición, la gente me empezaba a hablar, a preguntarme cosas. Ya desde estudiante me decían, bueno, tú estás estudiando psicología, tú deberías de saber. Y me empezaron a poner en el lugar del supuesto saber. Y me empecé a preparar más, porque decía, pues, primero saber decir no sé. Ajá. Y después investigar. Si no sé, pues tengo que aprender. Y buscar. Y me encanta leer, soy lo más curioso, soy obsesivo en la lectura. Ok. Si me entra una duda, me dedico a investigar. Ajá. Y entonces, por ejemplo, tú dijiste, ¿sabes qué? Cuando decidiste dejar de beber, ¿fue por alguna razón en específico? O sea, ¿ya te estabas como sintiendo mal de la bebida? ¿O dijiste, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que digo siempre, que también lo tienen que escuchar los jóvenes. No embaracé a nadie, ajá, no maté a nadie, no pasó nada. Era un fondo blanco, es un fondo como... Yo estoy cansado de que cada fin de semana sea lo mismo. Levantarme, sentir vergüenza de algo que dije o algo que pensé, o no acordarme de lo que había hecho. Okay. Pero como era muy común en los amigos que tenía, se normalizaba el riesgo. Ok. Es más, si hacías algo que llamara la atención y se reían los pares, los iguales, los amigos, era hasta como motivo de risa. ¿De como, qué cool eres? Güey, sí, es una gracia. Sí. Pero, pues, como en las conductas de riesgo, uno no puede medir de manera inmediata el precio que vas a pagar, lo veía yo muy normal. No lo hablaba con mucha gente porque toda la gente con la que yo me relacionaba de alguna manera toleraba o veía bien el hecho de beber. Eso. Y como no había drogas, entonces no había problema. O sea, el que fumaba marihuana, pues ese era drogadicto, pero pues el que bebe, aunque beba mucho, pues ese es de ambiente y es normal. Al lado a los que no bebían los veíamos como, ay, qué tetos, qué flojera, aburrido. Qué aburrido. Eran los que no encajaban. ¿Y siguen siendo? Y siguen siendo, sí. Pero... Desgraciadamente, porque sí, realmente no debería de ser así. No. Pero sí. Pero está. Uh-huh. Y el reto que se tiene ahorita, escuchando el tema de papás, es que vamos a hacer con lo que ya llegó. Antes era la prevención, ver desde antes de, y ahora, ¿qué vamos a hacer los papás de esa generación con los problemas que tenemos ahora? Así es. Es el reto. Cuéntame, ¿cómo ha evolucionado esto? Porque ha habido una evolución, como lo conocemos, uh-huh, de las fiestas. Dices, antes no había drogas. Bueno, ahorita ya hay muchas drogas. Dentro de las fiestas empiezan antes a consumir alcohol y otras sustancias.
¿Cómo ha evolucionado? Nuestros hijos son producto de esa generación donde normalizamos muchísimas cosas. Y en el Inter se nos cruzaron más conductas de riesgo que no teníamos contempladas. Suicidio, depresión. La gente se sigue deprimiendo y te dicen, échale ganas. No, hombre, no se quiere suicidar, nada más quiere llamar la atención. Se minimiza lo importante y se deja pasar. Y tenemos unos números de suicidio espectaculares a nivel nacional. A raíz de la pandemia, trastornos emocionales, psiquiátricos se fueron a las nubes. Suicidio infantil del que nadie habla también. ¿En qué edades está el suicidio infantil? Desde los 9 años. Nada más que el niño se suicida en el móvil como de un accidente. No se cuelga como un adulto. Okay. La ideación suicida del niño no siempre es me voy a colgar. Es empezar a hacer actuaciones. Actos fuera de control de la conciencia. Si de por sí tienen poca por ser niños, empiezan a jugar en la calle donde siempre jugaban, pero misteriosamente el niño no se fijó que venía un coche. Okay. O el niño que se subía a un árbol o en una azotea y siempre lo hacía y de repente se cayó. Entonces son como accidentes. ¿Qué pasó? Que esta generación es producto de papás que sorteamos depresiones sin atenderlas, que consentimos el consumo de alcohol sin darnos cuenta que era de alto riesgo. Lo estamos viendo en el índice de divorcios, infidelidades. Muchos papás te dicen eso, ¿eh? El riesgo de nuestros hijos No, somos nosotros. Exacto. Te dicen, es que yo así crecí. Normal. Es que yo tomé y... Entonces yo, que soy muy apasionada de este tema, de verdad, les digo, ¿y quién te dijo que tú no ibas a ser el millonario más millonario y no te dio porque ya se te quemaron las neuronas de todo el alcohol que te metiste cuando tenías 14 años? ¿Quién te dice que tú no ibas a ser el próximo presidente de la República? ¿Quién te dice que no te quedaste a la mitad de algo por cómo te portaste en tu adolescencia? A ver, una cultura del mínimo esfuerzo, de merecer todo, la estética por encima de... Y además, la mayoría de los pacientes que yo veo jóvenes, todos quieren ser ricos, millonarios, populares, ser casi como cantantes de reggaetón, que odio, por cierto, el reggaetón se me hace de música de alto riesgo porque es sexo explícito. Así es. Para menores de edad. Por el contenido, no por el ritmo. El ritmo es muy pegajoso. Sí. Tengo una hija de 13, una de 12 y un niño de 6. Yo cuando oigo reggaetón me espanto y a mí me espantan pocas cosas. Sí. Sí. Es una promoción de riesgo. Es fuerte. Te decía, el tema de las fiestas, el tema del rol de los papás. Siempre hemos dicho que los adolescentes son estas personas que están buscando el límite. Siempre. Por naturaleza. Así es. ¿Qué rol estamos jugando nosotros en este tema de los límites? Porque actualmente veo que los papás somos los que estamos empujando a los hijos a ese límite. Mira, lo más peligroso es un papá frustrado que proyecte lo que no hizo en sus hijos. Aquel que se quiera hacer el cuate. Okay. El papá no es amigo, puede tener una relación amistable con sus hijos, pero no es cuate. Luego hay papás muy populares que son los que invitan la botella, todo, pagan la borrachera. Ese es el papá buena onda. Es un papá de riesgo. Aunque es el papá más popular y es el amigo de tus amigos, ese papá está metiendo en riesgo a toda la bola de cuates que tengas y a ti también como hijo, porque hay una confusión de rol. El papá tiene que poner límites, pero si el papá no los tuvo, ¿desde dónde los va a poner? Pues hay que educarse. Es muy fácil decir, vamos a darle talleres a los jóvenes y los talleres de los papás brillan por su ausencia. O van las mamás, pero no van los papás. Porque muchos de los papás con los que yo trabajo, que tienen hijos con conductas de riesgo, el riesgo implícito lo tienen los padres. Son consumidores, fuman, vida sedentaria y sin meternos ya en temas morales. Exacto. Son papás de alto riesgo, que no lo quieren aceptar. Una manera de negar tu problemática es negar la de tu hijo. O decir, vamos a llevar a terapia a mi hijo porque es el que está mal, el niño basurero. Todo lo de la familia tiene que ver con el hijo basurero que tiene una función. Y yo no hablo de mí porque yo ya le pagué al terapeuta y nada más no funciona. Que lo arregle. Que lo arregle, como ¿Sí? un coche que llevas a pintar. Así es. El trabajo en conjunto familiar ya no les gusta porque la familia es como una maquinaria de reloj y cada uno es un engrane. Mueves uno y se mueven todos. Cuando trabajo con niños, los primeros en llevarse a los niños son los papás que me los llevaron. Cuando empieza a funcionar la terapia, el niño empieza a reaccionar diferente, ya deja de ser el síntoma familiar y nadie quiere asumir el papel que tiene en el sistema familiar.
Okay. Ese es el riesgo de trabajar con niños y es muy frustrante porque el niño va a regresar a la familia de donde me la trajeron. ¿Qué es lo que pasa con los talleres? Los talleres son padrísimos, son apetecibles, pero son poco funcionales. Yo me cansé de dar talleres porque sentía que lo que decía ya lo sabían los papás y de hecho ya lo habían escuchado. Podemos decir, todo es comunicación. Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo le hago? Sí, hace rato estaba con una paciente, una niña me decía, es que no aguanto a mi mamá. Bueno, y le dije, no sé si tu mamá te aguante a ti. Lo que pasa es que cuando eras niña, tú eras otra y tu mamá era otra. Hoy tú eres diferente, tu mamá también. Y mañana también ella va a ser diferente y tú vas a ser distinta. Nunca nos peleamos con la misma persona. Así es, así es. Y un taller no te va a resolver esta evolución que tienes como ser humano ni con tus hijos. Te puede dar herramientas y te puede dar técnicas y te puede dar algunas luces de qué está pasando. Por ejemplo, de repente te acercan información. Pero de eso a que te resuelva un tema que tú tienes que resolver en casa, eso no va a pasar. El taller sensibiliza, abre ojos, tal vez te da un norte y te puede inducir a pedir ayuda más profesional. Así es. Son información y difusión. ¿Cómo ha crecido el tema de la terapia actualmente después de la pandemia? Porque todos estos temas, yo tengo cierta sensibilidad de que crecieron a raíz de la pandemia. Todo el tema de conductas de riesgo basadas en los consumos de alcohol y otras sustancias se dispararon. Depresión, ansiedad, se dispararon a partir de la pandemia. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, se dispararon hasta las fiestas. Porque hacían burbujas y suponían que los que iban a beber a casa de fulano no iba a suceder nada y era un hervidero ahí de contaminación. Crecieron las fiestas a puerta cerrada porque estaban cerrados los lugares. Tenemos papás que también fueron muy tolerantes con el consumo. Tenemos hijos de algodón y tenemos padres ausentes. A ver, ¿qué es eso de los hijos de algodón? Todo les duele. No les gustan los límites. Suponen que todo les tiene que llegar rápido. Piensa que en este mundo donde tú pides una pizza y te llega en media hora y pides comida a tu casa y llega rápido, pues todas las cosas que son gratificantes tienen que llegar rápido. Y las conductas de riesgo siempre tienen algo gratificante de inicio, pero el joven, como es inmune, inmortal e infértil, no puede ver el precio que va a pagar por esto. Pero si tiene un papá que es ausente en tutelar, en ver, en acompañar a este joven, no le va a dar armas para que sepa qué es lo que va a pasar. Es un padre que no se puede anticipar. ¿Qué pasa después de la pandemia? Pues tenemos papás que se dieron cuenta que están rebasados. Sí. Y tenemos casos que nos hubieran llegado hace 2 o 3 años. Entonces la pandemia fue muy taquillera para los psiquiatras, para los terapeutas, porque la gente que estaba deprimida pues se destapó. La soledad, el miedo constante que estaba en el aire. Los sanos se mueren, y luego los gorditos la brincan. O sea, esto era como un volado y todos juegan. Sí. Y yo no entré a la rifa, oye, ¿por qué me metieron? Perdimos gente que queríamos, dejamos de ir a la escuela, nos afectó muchísimo. Ahora, ¿qué recomendaciones darías tú a papás para el tema de comunicación y permisos? Porque siempre soy el único que no va. Es el único que no me dejan. Ese es el chantaje súper tradicional, como dices tú, taquillero número 1 en todos los chavos. Sí. Siempre hay el papá de riesgo que da 1 hora o media hora más de chance. Y si nos vamos a esas, nos vamos a amanecer en permisos. Así es. 1 es conocer con quién se lleva tu hijo, tener los teléfonos. Siempre un buen amigo es presentable. Hay que tener los teléfonos de los amigos y de los papás, por lo que pueda pasar. Que eso no nos dé pena. No, porque hay papás que papá, ¿le vas a hablar? Sí. No, lo tengo que tener, por si algo sucede, ¿a dónde te busco? Y en otros estados también, en el tema de desapariciones y cosas. Hay que hablar del mundo en el que nos tocó vivir y las cosas que podemos hacer para poder transitar. Así es. Teléfonos de los amigos, teléfonos de los papás, dónde viven, y por lo menos entre los papás, sí tener algún contacto. ¿Con quiénes van? ¿A qué horas llegan? Identificar al papá de riesgo. ¿Quién es el que le da más permiso? ¿Quién le suelta las llaves a un menor de edad? Vemos en Querétaro muchísimos accidentes que se pudieron evitar. Alguien le dio las llaves de un coche a un adolescente. Y alguien le dio dinero a un adolescente para que se fuera a beber. Y alguien dejó entrar a un menor de edad a un antro. O sea, esto es una industria. No vamos a poder contra ella.
pero sí podemos hacer lo que nos toca para cuidar a nuestros hijos y ayudar a cuidar a los amigos de nuestros hijos. Así es. O sea, es que no nos dé miedo, porque nos da pena. Nos da pena hacer el papaguafiestas. Por ejemplo, en muchas ocasiones les he dicho yo, oigan, es que darle de tomar a un menor es ilegal. Y hay papás que dicen, yo voy a enseñar a mi hijo a beber. Como si un papá diabético le pudiera decir a su hijo, te voy a enseñar a tomar azúcar porque yo tengo diabetes. Bueno, ¿sabes qué? Yo se las pongo diferente. Les digo, oye, llévatelo a Liverpool y enséñale a robar. Es lo mismo. Tú enséñale que no lo cachen, ¿eh? Porque el enseñarlo a tomar es algo ilegal. Estás cometiendo un delito. Y permitir Exacto. que menores de edad consuman en tu casa con el argumento, yo prefiero que tomen aquí a que tomen en otro lado, de menos aquí sé que les vamos a dar, si se ponen mal aquí los tenemos, es que no tendríamos que tener abiertas las cartas como para que se pongan hasta las chanclas cuando ellos quieran. Está bien que hay una etapa de experimentación, pero cuando esa experimentación se hace constante por el consentimiento de adultos, es promoción de conducta de riesgo. Así es. Y asumirnos como responsables de lo que pasa con nuestros hijos, híjole, es bien incómodo porque también nos hace pensar a nosotros que hacemos mal. Y eso, de entrada, es complicado porque ya tenemos una barrera para hacer intervención. Ya no prevención, intervención. De hecho, muchas personas te preguntan, cuando tú eres esta persona que no promueves ese tipo de conductas, bueno, y que nunca se van a ir a fiestas tus hijos. ¿No? Sí van a ir. A ver, hay un tema, hay un consumo responsable, si es un joven que no tiene antecedentes familiares de consumo de alcohol, si está bien en la escuela, si sus relaciones afectivas son estables, no hay tanto riesgo. El alcohol va a llegar en algún momento a su vida. Así es. Entre más yo postergue ese encuentro, menos riesgo mejor voy a tener. Que tiene que ver con el consumo de alcohol, tiene que ver con relaciones sexuales, tiene que ver con la autoimagen cuando una niña se ve al espejo. El entorno también determina la patología. El tema también, por ejemplo, existen riesgos ahora importantísimos. El tema de los chocongos y ese rollo que ha llevado a chavos hasta el suicidio. Entonces, son cosas que se disparan que dices, oye, espérame tantito, o sea, no tenemos por qué llegar hasta allá. Se disparan porque hay patologías complementarias. Un joven puede traer un tema de depresión. Más drogas, igual a tragedia. Pero también igual a consumo de alcohol, accidente o una depresión mayor. Qué bueno que mencionas eso. Mucha gente piensa que el tema de las adicciones es, pero no se va a hacer adicto. O sea, va a parrandear los fines de semana y no se va a hacer adicto. Ok, te la concedo. Si quieres, y no soy experta y lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa con todo lo que está alrededor de ese momento en donde tu hijo está consumiendo? En donde se enfrenta al alcohol y los demás chavitos que están en esa fiesta también están igual. Y entonces va a estar el chavito que a lo mejor se excede en las caricias hacia tu hija, en el chavito que a lo mejor va a manejar y se lleva a tu hijo. Todos esos riesgos, a lo mejor, aunque tu hijo no tome, existen. ¿Y para qué los ponemos ahí? ¿Qué es lo que tú ves ahorita que está sucediendo? Sé que estás concentrado aquí en Querétaro, pero este tema es a nivel global. Es algo que no es particular de una zona. Hay algo horrible que está pasando en estos tiempos. Incertidumbre de futuro. Okay. ¿Qué va a pasar mañana si cualquiera puede morir? Esto de la pandemia pareció una película de terror que se nos hizo realidad. Las pandemias eran lejos, en otro lugar. El ébola era en África. Esto está en China. No, nos alcanzó, se metió en nuestra casa, nos llenó de miedo, cambió la vida, nos pusimos tapabocas, murió gente que queríamos, no fuimos a la escuela. Pues la vida es hoy, ¿no? Hoy con todos sus riesgos. Dale. Hoy me voy a dar todo lo que pueda, porque no sé si habrá mañana. No sé si aquí usen ese de date. Date. Ajá. Sí. ¿Qué es eso? Pues sí. Así. No vamos a poder evitar el riesgo con los hijos, pero sí podemos contener los riesgos que hay. Si ya por naturaleza los hay que contenerlos y no hay que promover que haya más. La tasa de mortandad más alta en nuestro país es de 16 años a 26. Asusta eso. Oye, mi adolescente. No, tu hijo hasta los 26. Hay que protegerlo, cuidarlo. Dicen, hay que hacer 35 minutos de ejercicio al día. A ver, hay una recomendación. Hay que hacer media hora contacto con tu hijo 3 veces a la semana. ¿Qué papá lo hace? Contacto real, sin teléfono.
Sí, siéntate a platicar con él, Sí. haz ejercicio con él, haz algo. No son tontos, saben que cuando queremos hacernos sus amigos, los queremos sopear, les queremos bajar información. No, que siente una relación real auténtica. Ujú. Las fiestas están a todo lo que dan, las sustancias más baratas y más difundidas que nunca. Antes suponíamos que el vendedor de drogas, el dealer, estaba fuera de una escuela atrás de un poste. No, ahora es el primo, el amigo o el Son hermano. los amigos, así es. Ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? Control de riesgos. Pero también podemos promover la resiliencia en nuestros hijos. Ok. Nunca es tarde. Las intervenciones se hacen ya cuando el problema llegó. Y si ahí hay posibilidades, entonces no podemos llegar antes. Siempre llegamos en el momento que tenemos que llegar. Esa es la magia de esto. Cuéntame un poquito del programa de Pelotón. Pelotón es esta dinámica de juntarte con los papás de tus hijos, con los que más se llevan, papás, mamás, y determinar horarios, permisos y estar más o menos todos en el mismo canal para hacer una burbuja de protección. Ok. Si no, nos va a proteger las autoridades allá afuera, que ojalá tengan la disposición, pero no tienen niñeras para todos nuestros niños, ni policías para todos nuestros niños. La responsabilidad es de nosotros. Ok. Hacer un grupo que haga una sinergia donde compartamos la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros hijos. Más o menos cuántos es lo ideal, porque ya sabes que De 5 a 10 Sí, funciona. porque los grupos que dices, híjole, siempre está el papá extremo que Podemos no. tener hijos con muchísimos amigos, pero ¿cuáles son los 5 reales con los que más chatean? Ok. Con esos 5. Ok. Ya si un papá no quiere participar un día de irnos a tomar un café, a hablar, platicar, ya es un papá de riesgo, el que siempre está ocupado, el que es evasivo. Aquí es un tema, vamos a hacer un pelotón, nos vamos a juntar para cuidar a nuestros hijos del entorno que les tocó vivir. No es un tema ni para juzgar ni para señalar. Se hace un chat y se hace un chat entre papás. Y hay un chat que es ciego, donde un papá puede denunciar algo que escuchó sin decir quién. ¡Guau! ¡Qué padre! Sí, claro. Entonces, aquí todos nos Somos las orejas. cuidamos, Ajá, todos somos ajá. orejas. Y los chavos también pueden participar con una preocupación al chat de los papás. Ok. Lo abrimos y llega la información. O se pueden acercar al terapeuta que esté llevando Ese pelotón. ese pelotón. El pelotón se inicia, se echa a andar y lo importante es que ya no me necesiten después, que ellos solitos puedan autorregularse. Eso es Como padrísimo. van a seguir siendo amigos, pero no va a haber recursos en el mundo para darle seguimiento. Queremos grupos que sean autosustentables. Así es. Y así como las mañas, los vicios, haya también temas de liderazgo y promoción de una vida saludable. ¿Qué has visto que ha pasado con estos pelotones? Se hablan temas que después se pasan a los adultos o conmigo, que era mala información, estaban mal informados, mitos y realidades acerca de consumo, un tema de una negligencia en el cuidado total de algunos papás o muchos mitos acerca del consumo. Ok. Cómo bajar la borrachera a un cuate, cómo tomar más sin emborracharte, la coca te quita la borrachera, la marihuana es natural y no hace daño, y vemos que la mayoría de los psiquiatras que atienden gente joven son por intoxicación por marihuana. Ajá. Todo eso te vas dando cuenta tú como terapeuta. Sí. ¿Sí? Pero cuéntame qué pasa en el grupo, la dinámica de esa amistad que se va haciendo y ese lazo que va funcionando. ¿Cómo Se vamos? genera una conciencia que no había. El dispositivo de conciencia de riesgo se procura, porque si uno no veía una cosa, el otro sí lo ve. Pero como el argumento es la protección, como se me ocurrió el pelotón, porque me imaginé un pelotón en la guerra. Están las bombas, los A riesgos, todo lo que da. a todo lo que da. Pues yo junto con los que más puedo jalar, a los que más quiero, y vamos a cuidarnos, que el mundo gire. Pero aquí no va a suceder esto. Ok. Entonces también hay mucha lealtad entre los jóvenes y les da por protegerse. Bueno, se dan consejos hasta mal dados. Dije, ese mismo recurso de querer jugarle al consejo, Ajá. pues mejor lo pulimos bien y lo metemos en un lugar donde no sea un consejo de riesgo, sino de protección. Ok. Si no sabes, pregunta. Ok. La regla de oro, a mí me pueden hablar y preguntarme lo que sea. Lo que aquí se dice, aquí se queda, yo no puedo hablar. Obviamente sí puedo señalar cuando hay un peligro de suicidio inminente. Ok. Algo que atente contra su integridad, ¿no? Contra la integridad o la integridad del grupo. Ok. Ok. Todos valemos más que uno, pero sin ese uno no somos todos. Ok. Entonces ya, ahí hay lealtad. Y el motivo es, yo los echo a andar y ustedes se sueltan. Y ya después me hablan para cosas que ni son del grupo. O sea, Es que esa es la evolución que te digo. Ahora,
El tema de lealtad, lo acabas de tocar y es algo que a mí me apasiona grandemente porque creo que en el pasado, ya voy a hablar como viejita, ya sabes, teníamos un concepto de amistad relacionando a la lealtad como algo sagrado. O sea, tú eras amigo y eras de esos que te quedabas en el antro hasta el final. Muerte. Y no la voy a dejar sola y entonces si ella se va con el felano, yo me la traigo y... ¿Qué pasa con los chavos ahora? La lealtad es como, así como hay amores que matan, hay lealtades que también matan. Ok. No tienes que ser amigo hasta el final. Okay. Voy a decir una frase que se usa muchísimo. En las pedas y en los pedos. O sea, nos vamos a poner en la fiesta, pero si topa y ya hay problema, también. No es cierto. A la hora de los problemas, los primeros en correr son los que te juraban lealtad. Sí. Y yo les digo, a ver, ¿qué amigo que te quiere, que te estima, le gusta verte hasta las chanclas? Desfajado, ya vomitaste, ya le fuiste a neciar a una niña que te gustaba y la escena ya es de lástima y pena. Ya lo último que tienes es arte de seducir. Sí. Más bien le espantaste. Esas lealtades, donde si yo fumo, ¿tú fumas? Ándale, pacto de cuates. Y tal vez es el inicio de la carrera de consumo de un gran bebedor o de un gran consumidor. Okay. Yo les digo, nadie que acabó abajo de un puente con un perro y el pelo largo pensó acabar ahí. La mayoría siempre sueña haber acabado en otro lugar. Así es. Pero esta es una tómbola y entre más boletos compras, pues más riesgo tienes. Claro. Ahora, ¿desde cuándo es importante empezar con ese tema de los pelotones? Desde primaria. Ok. Desde los papás que se juntan al equipo de fútbol, de la escuela, ir metiendo este argumento de los hijos son de todos. Los niños son de todos. La escuela no termina en la puerta de la escuela. Un joven es nuestro joven. Si yo veo que le está pasando a alguna muchacha en la calle, yo sí me preocupo. No es mi hija, no es mi conocida, pero me corresponde hacer algo si veo que alguien le pega. Lo más siniestro es el cuando ya ves algo y dices, no me toca. La indiferencia. Es yo creo que la miseria social más grave de todas. Cuando ya eres indiferente al dolor del de al lado. Lo que dicen luego, que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, no me toca, ¿para qué me meto? Son problemas. Oye, puede ser una denuncia telefónica, no te tienes que meter, pero tienes que señalar qué sucede. Así es. Pero luego lo vemos con los amigos de nuestros hijos y no hacemos nada. No se vaya a enojar el papá, si le digo, y luego sí se enojan, pero es parte del proceso. Que se enoje. Que se enoje, así pero es. Tu responsabilidad en ese momento es decir, ad dictus es lo no dicho. Aquí lo que enferma, como a las familias y a los grupos sociales, es el secreto. El secreto viene de excreta. Y lo que se excreta y no se tira, se pudre y enferma. En este grupo de lealtades también existen secretos que pueden enfermar y pudrir el grupo. Así es. El pelotón es un organismo vivo que tiene riesgo de enfermar también, como si hubiera enfermado si no fuera pelotón. Sí, claro. El pelotón les da encuadre, les da esta autoridad de poder decir, ver. O sea, el pelotón funciona si lleva un terapeuta que les esté como o algún ayudando. Adulto responsable que tenga más o menos idea. Ajá, porque si te puedes encasillar en algo malo también. A ver, el pelotón puede servir, por supuesto que sirve más que no tener nada. Claro, claro. Un adulto responsable, afectivamente maduro, siempre es mejor que nada. Okay. Si se pueden ayudar de algún terapeuta o algún especialista, mejor. Okay. Porque solo es en un inicio, en lo que arrancan. Después le cambian el nombre. Okay. Los pelotones siempre le han puesto nombre. Nuestra bolita se llama tal. Okay. Ya existían. Sí, ya. Cuando lo nombramos pelotón, es como si estuviéramos en guerra y cerrar filas. Bajo las reglas que ponemos. Son pocas, pero se tienen que cumplir. Ok. Y dentro de las reglas existen cosas o cuestiones como qué, como... no vamos a tomar antes de X edad. ¿Cuáles son las reglas? No manejar, 0 shots, no competir a ver quién bebe más. Ok. Eso de shot y a ver quién toma la cerveza más rápido, ese tipo de prácticas. De prácticas estúpidas. Ajá. Yo les digo, a ver, tú puedes tomar una copa por hora sin embriagarte, pero este patrón de consumo, de tener que llegar a la embriaguez, se van a evitar el placer de poder ser bebedores normales, no problemáticos. Así es. Es la cultura de la embriaguez, por eso las drogas se vuelven más atractivas. Ya no importa el sabor, lo que buscamos es el efecto. Así es.
Y no estoy en contra del alcohol. Hay gente que puede beber y disfruta y tiene cavas y hace maridajes de buenos vinos con buena comida. Es un placer que se pueden dar a aquellos que no se destramparon, más jóvenes. Que lo sabes manejar un poquito mejor. Sí, pero si empiezas en el descontrol y en el consumo problemático, entre más temprano empiezas, más problemas vas a tener. Ok. Ahora, ¿qué casos te ha tocado ver que han sido casos en donde dices, híjole, no hubiéramos llegado ahí? De chavitos actuales en donde ya dices, híjole, ¿cómo le ayudo? Me ha tocado niños que van a la escuela, que no parece que traen problemas, ya embarazaron a la novia, ya hubo un legrado. Pacientes que le ponían morfina a la abuela y se inyectó morfina en el abdomen y se hizo dependiente a la morfina. Y era un niño que no parecía que... Caras vemos, curiosidades no sabemos. Ok. No digo que hay que estar como mamá helicóptero todo el día viendo qué hacen nuestros hijos, pero papás con ojos abiertos. El riesgo está en casa, no está afuera. Hay una corriente que dice que la violencia corre del parque a la casa. Y hay otra corriente que dice la violencia corre de la casa hacia el parque. El peligro está en casa. Si lo vemos así, tenemos los ojos abiertos y hay más disposición a poder preguntar, saber, y si no hay problema, descartarlo. Ok. Pero si lo negamos, nos vamos a dar cuenta ya cuando el problema explotó. Cuando la niña ya está desangrándose en el baño, cuando ya tiene los dientes manchados porque lleva un año vomitando, un trastorno alimenticio, porque ya te trajeron a tu hijo en una patrulla, está en urgencias. Eso es así me llegan. Me encantaría que me llegaran a la prevención, pero pues es lo que está llegando. Cada vez es más común esto de que llegan los chavos en patrulla o que van y los amigos y los tiran, o sea, en las entradas. Tocan y te lo dejan ahí en la puerta. Sí, y ya todo congestionado, etcétera. ¿Qué consejo dar a los papás? Porque hay muchos papás que agarran al chavito, se lo llevan al hospital. En los hospitales ha habido casos en donde no saben ni qué traen adentro. Uh-huh. ¿Qué consejo dar a estos papás de qué hacer, qué paso seguir posterior a esto? En la plática con el pelotón es darle un curso breve a los papás, así como el ABC. ¿Qué hacer en caso de? Uh-huh. A ver, un joven se te puede morir de una broncoaspiración. Uh-huh. ¿Cómo lo vas a acostar? ¿A quién le vas a llamar? ¿En qué caso sí llevarlo al hospital y en qué caso no? Si no sabes, llévalo. Más vale que te regresen del hospital y decir por qué no lo llevé. Claro. Los amigos, por eso hay que tener el teléfono de quién lo llevó, con quién vas y con quién te regresas. Y ese es el referente inmediato, es el primer responsable. Con él hablas. Okay. ¿Qué se metió? ¿Dónde se metieron? El pelotón es, cuando hay bronca, todos hablan y todos dicen lo que sea. No decir lo que pasó juega en contra de todos, nos pone en riesgo. Okay. También hicimos el pelotón en un sentido también de seguridad. Para que no hubiera infiltrados, no hubiera secuestros, no hubiera... O sea, había ciertas características. Okay. Y el pelotón de mujeres va en ese sentido también. De que si tú tienes una amiga que bebió de más, todas la cuiden para que no se sobrepase alguien con ella. Claro. ¿Con quién la lleva a la casa? ¿Quién es? ¿A dónde va? No se puede ir sola, siempre tiene que ir con una amiga. Okay. Y si las dos están borrachas, entonces no se pueden subir con nadie. Le hablan al papá primero, antes que un Uber a un papá. Y el papá que responde es el que va. Y los papás del pelotón están de acuerdo en que van a ir por ellos, ¿verdad? Todos tienen que firmar el acuerdo de a la hora que te hablen tú vas a ir. Preferimos que vayas tú y te enojes a tener que investigar a qué taxi se subieron o qué Uber con quién fue. Okay. Vamos a evitar tragedias. Ahora, muchas veces tratas de tapar, porque eso es lo que hacemos en la generalidad de los problemas. Esto no pasa, aquí no pasó nada. Uh-huh. ¿Qué consecuencias trae el tapar? Que crezca el problema. Tapar es momentáneo, pero vamos a hacer que después nos quede muy poco margen para poder trabajar con nuestros hijos, o con los amigos de nuestros hijos, o como terapeutas con nuestros pacientes. Más vale irte a hacer estudios y que te digan no tienes nada, qué preocupón, uh-huh, a que te digan hubieras venido antes. Totalmente. Sí. Totalmente. Todos tenemos miedo a un mal diagnóstico, todos tenemos miedo de ver con claridad que tal vez nuestro hijo no es tan maravilloso como creemos. Yo, en todos los años que tengo terapeuta, no he visto un papá que me diga que su hijo es tonto. Todos los hijos son listos, uh-huh, listísimos, llenos de cualidades. Y en casa los papás no le refieren lo mismo, le dicen otras cosas a sus hijos. Hay una negación ahí de la realidad, porque hay muchas deficiencias en esta generación. Nos da miedo hablar de lo que duele. Entonces mejor hay que hablar de coches, de marcas, de fiestas,
pero no hay que hablar de lo que nos duele, porque si te digo que te duele tú, mi hijo, me vas a recordar el dolor que yo traigo. Así es. Mejor te mando, en el mejor de los casos, te mando con un terapeuta. Luego nos critican, dicen, es que les cobran un chorro solo por platicar. Pues ojalá platicaras tú con él, digo, y te ahorras esta lana. Pasa una cosa, que lo que yo le digo a tu hijo se lo dices tú y misteriosamente a mí sí me hace caso. Así es. Sí, le voy a decir casi lo mismo que tú. Y te sale barato si lo pones a ver en el contexto del problema que te estás ahorrando, ¿verdad? Totalmente. Pero hay muchas resistencias. Ahorita somos muy taquilleros, ahorita estamos llenos. Ajá. Pero antes había esta resistencia. Sí. Y luego hay papás sanos que nos llevan a sus hijos porque los hijos lo pidieron en momentos tempranos donde era una inquietud momentánea y no pasa nada. Esos son casos padrísimos. Sí, claro. Todos felices. Sí. Pero cuando me toca ver un suicidio, autolesiones, trastornos graves de personalidad con comorbilidad de consumo de sustancias, con papás también muy mal, híjole, duele. Si me tuvieras que decir hoy por hoy, los 3 principales problemas que tenemos con los chavos en edades entre 9 y 15 años, ¿cuáles serían? El más importante, herida de amor. ¿El cuál, perdón? Herida de amor. Herida de amor. En el fondo, todo, si le buscamos, nos faltó amor a los papás o de alguna manera a los hijos. Okay. Y por lo menos la traducción del amor. Ok. ¿Y cuál es el síntoma? Todas las conductas de riesgo. Beber, pelearse con el cuerpo, todas las conductas. Pelearse con el cuerpo es tener algún TCA. Todo el día estarse peleando con cómo se ve, cómo se siente, ponerse dietas comparándose con alguien. Uh-huh. Consumo de alcohol temprano, empezar un inicio de la vida sexual temprana, en el fondo es una herida de amor. Si uno le da 3 veces a la semana 20 minutos a su hijo para platicar de lo que sea, aunque sea de cosas terribles. Sea, la canica, lo que sea. Ahí lo que estamos rehabilitando es el vínculo con la figura paterna o materna. Okay. Y ahí es donde nace la salud mental. Okay. No importa de dónde vengas, lo importante es que vamos a construir. Por eso no hay casos perdidos, okay. Hay casos por resolver. Danos y regálanos 3 consejos, Aitor, de qué hacer con nuestros hijos, aparte de los 30 minutos 3 veces a la semana, para poder entablar una relación más sólida en donde ellos mismos se sientan capaces y suficientes de poder evitar todo este tipo de conductas a pesar del entorno en el que están. Hacer actividades con ellos e invitar a sus mejores amigos. Okay. Pueden ser fiesterísimos, pero si tú los invitas un día de día de campo o a hacer una carne asada en la montaña, okay. También van. Lo que están son ávidos de experiencias gratificantes. El alcohol es atractivo porque es gratificante inmediato, pero los puedes invitar a acampar, pueden hablar de inquietudes, okay. Pueden sentir sin tener que mediar a través de una sustancia. Okay. Lo bueno de estar vivo es que puedes sentir la felicidad sin tenerte que meter un aditivo para sentirla. Así es. Y hay muchos papás que le tienen miedo a la vida. Es verdad. Sí. Aitor, tus redes sociales, compártanlas por favor para continuar con contenido así tan valioso como el que nos estás compartiendo hoy. aitorjuaristi77@gmail. Ok, es tu correo. ¿Tienes redes sociales? No uso redes. No usas nada de redes sociales, ok. Y si hay algún teléfono o algo que puedan para terapias o sí. 442-128-1966. Okay. Es mi consultorio. ¿Y tú das terapias también a través de Zoom o es solamente presencial? Sí, no, de Zoom. Tengo pacientes en otras ciudades, en otros países. Excelente. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Aitor, por este espacio, por compartir con nosotros y por sumarte en este mundo a ser un crack, esta persona que desarrollas tus talentos y los pones a servir a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Nos vemos la próxima.